Bueno, el primer café de este lunes 26 de noviembre lo vamos a compartir con Aldo Casinelli, el director ejecutivo del Instituto Libertad, que es el Centro de Pensamiento de Renovación Nacional. Un feliz Aldo Casinelli hoy, ¿ah? Muy buenos días. Sí, siempre los lunes son buenos. No, pero perdón, ¿no ganó Audax? 4-1. Sí, pero por eso. Podría haber ganado la semana pasada, pero bueno. O todo el año también podría. Claro. Bueno. Pero bueno, retoma la senda del triunfo en el penúltimo partido, así que muy bueno. Estamos también con Patricio Zapata, presidente del Centro Democracia y Comunidad, abogado constitucionalista, demócrata cristiano. ¿Cómo te va, Patricio? Bien, Cecilia. Y sacamos un valioso empate. ¿Valioso? ¿Para qué sirve? Nos colocó en zona de Copa Sudamericana. Perdón. ¿Ya? Más respeto. Más respeto. No, y es difícil. Antofagasta es un buen equipo, así que no ya, le quite valor al lado de la Católica, por favor. Una piñufla todo eso. ¿Ah? ¿No es cierto, Luis Larraín? Bueno. El director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, el Centro de Pensamiento de la Derecha en Chile, Luis Larraín, que fue presidente de la Católica y viene con una sonrisa de oreja a oreja y ya me dijo, mira, hoy el único tema importante es la Católica. Así como decimos los futboleros. Bueno, ahora vamos a lo importante y nos ponemos a hablar de fútbol. Y obviamente que fue una feliz jornada la de ayer en San Carlos de Apoquindo, con el estadio completamente lleno. ¿Ya? La gente muy entusiasta. Un partido difícil, duro, como ha sido todo el año, digamos, con un rival que tuvo merecimientos también y en definitiva la Católica ganó, jugando bien, con un gol de nuevo de José Pedro Fuenzalía, el capitán, que se está transformando en un jugador histórico para la Católica. Y bien, pues estamos aquí no campeones, sino que con muchas posibilidades de ser campeones. Pero casi, ¿no es cierto? Tenemos que ir el próximo fin de semana a Temuco. Oye, el director de O'Higgins dijo que le habían dado un baile a la Católica. Y yo no sé dónde estaba. El director técnico. Yo no sé dónde estaba el fantasma, porque él se caracteriza por hacer declaraciones, digamos, rimbombantes, y no sé dónde estaba, porque yo no vi el baile, digamos. No sé. Oiga, pero ¿le van a prender una velita para que Colo Colo le gane a la Universidad de Concepción? Bueno, siempre sería bueno, digamos. Oye, pero yo pensaba, el Colo Colo, como es gran rival de la Católica, es capaz de dejarse ganar con tal de arruinarle. No, yo creo que no. Esas cosas nunca tanto. Creo que en nuestro fútbol no pasan y siempre está el honor. Colo Colo, la verdad, que ha tenido un mal año y supongo que no quiere terminar la temporada perdiendo en el Estadio Monumental. Sería mucho. Ya, más nos vale, ¿eh? Sí. Bueno, Alberto Mayol viene en camino, parece que hay mucho taco. Alberto Mayol, ustedes saben que es dirigente del Movimiento Democrático Popular, del Frente Amplio, él. Así que ya, ¿a cuántos minutos está Mayol? Como a 10 minutos. Chuta, ya. Aprovechen entonces para apelarlo. Está como la U, que no. Oye, una palabra a propósito del fútbol de Argentina. Qué desastre. Luis Larraín, sí. Empezamos con que este iba a ser el partido más importante de la historia. Y la verdad es que, desgraciadamente, para nuestros amigos argentinos, incluyendo nuestra Cecilia, todas estas cosas lo único que hacen es como hacerle propaganda negativa a Argentina. O sea, ¿por qué no se puede organizar un partido de fútbol? La verdad es que tienen extraordinarios jugadores de fútbol y no son capaces de organizar un partido de fútbol. Ya esta final ha sido muy bullada, digamos, por distintas razones. Una por razones climáticas, otra, pero al final, el partido más importante de todo lo más es como el partido de chiste, digamos. Porque todavía no entran a la cancha, digamos. Bueno, recordemos que se posterga por tiempo indefinido, por todos los problemas por todos conocidos, los disturbios, estos grupos lumpen, que no se sabe bien qué pasó, que atacaron el bus de Boca Juniors. Además se viene una cumbre muy importante en Argentina, donde se pone a prueba la manera de manejar la seguridad, ¿no?, en la ciudad. De hecho, habían pedido a la gente que no vaya a Buenos Aires. O sea, que salga. Que salga de Buenos Aires esos días, sí. Se dio libre ese par de días. Claro. Pero volviendo al tema del partido, todo lo que ha sido la organización del encuentro
de la final ha sido un desastre. Porque el partido, la primera versión de la final fue un muy buen partido. O sea, cuando los equipos entran a la cancha es un gran espectáculo. Sí, pero fue entretenido el partido. todo lo que lleva a que lleguen ellos adentro de la cancha ha sido un desastre, y eso tiene que ver con la capacidad de organización que tienen los dirigentes, que tiene el fútbol argentino. Y yo creo que ahí tienen mucho que mejorar. Por supuesto. Bueno, hay todo también, dicen, un trasfondo social, de violencia, la reventa de las entradas, toda la gente que quedó afuera, porque vendieron más de la capacidad que tenía el estadio. Fíjate, Cecilia, que o sea, aquí hubo una decisión inteligente, que fue decidir muy temprano que no iban a haber barras visitantes. Imagínate lo que hubiera sido agravando la espera de 10, 11 horas en el Estadio Monumental de River, que hubieras tenido dos barras ahí conviviendo. Esa fue una decisión inteligente. Pero fuera de eso, yo veo una poquísima preocupación por lo que significa movilizar a decenas de miles de personas. De partida me parece increíble que se hayan demorado tanto en tomar alguna decisión. Porque tener a miles de personas, 8 horas, sin saber qué va a pasar, los problemas de salud, aquí es como la otra vez cuando fue el banderazo en el estadio de Boca, en la Bombonera. Tú metes a 50.000 personas sin que hubiera ninguna precaución, no habían ambulancias. ¿Qué pasa si alguien tiene un infarto, si alguien se cae? Además ese es un estadio que se sacude y eran personas que estaban ahí sin haber pagado, sin ninguna respuesta. En fin, yo espero, primero que nada agradezco que no haya habido ningún daño definitivo. Es una pena lo que pasó con un par de jugadores de Boca, digamos. Lamento a lo que puede llegar el fanatismo. El símbolo y emblema del fanatismo es esa mamá que coloca petardos y bengalas en el cuerpo de su hijita, el símbolo. Y me quedo en contraste con una entrevista que vi a un hincha de River, que dijo una cosa muy bonita. Dijo: yo amo a River, pero mi hermano es de Boca, yo amo a mi hermano, y obviamente esto no puede salirse de proporciones, no puede escaparse de control. Lo bonito del fútbol es que uno se apasiona, uno se emociona, uno se ríe, pero hay momentos en que uno tiene que ser capaz de decir: ya, pero esto no es una guerra, esto no es una guerra, es un juego. Bueno, como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado, solo 7 países de la Unión Europea están dirigidos por gobiernos de izquierda, y en Sudamérica también avanzaron los liderazgos de derecha en Brasil, Argentina y Chile. Las razones de este giro las explica el historiador Rafael Pedemonte en la conferencia Cuba, Chile y las vías revolucionarias en América Latina, 60 años de debates y lecciones, que se realiza hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Patricio Zapata me decía que quería hablar de esto de la reforma al sistema de pensiones y analizar un poquito qué posibilidades hay de que realmente se pueda hacer algo, y algo bien hecho, ¿no? Una especie, me dice, tal vez suene grandilocuente, pero una especie de pacto social. Y esto es un tema que se escapa un poquito a todos los temas así tan contingentes que han estado marcando la pauta, ¿no? O sea, lo que me pasa a mí es que creo que fue bueno que el gobierno presentara su iniciativa dentro del primer año. Los tiempos de la política están más o menos definidos. En un año más, a estas alturas del próximo año, 2019, ya va a entrar el Chile político, va a entrar en clave electoral. Van a estar inscribiéndose las candidaturas para la elección municipal del 2020. Y eso tiende a ser mucho más difícil que tú tengas tiempo, disposición, ánimo para abordar un tema tan complejo como el tema previsional o el tema tributario. Y digo las dos cosas porque creo que están bastante conectados. Este fin de semana leí algunas cosas que me parecieron insumos importantes para la discusión. A mí me encanta la idea de que haya un aporte adicional al pilar solidario, y que como país estemos disponibles a gastar una gran cantidad de plata en mejorar las pensiones más bajas. Pero al mismo tiempo me parece súper importante que eso se haga con el máximo de responsabilidad, de manera que sea una promesa que podamos cumplir. Podamos cumplir en el corto plazo
y especialmente en el largo plazo. Entonces hay ahí un estudio del Observatorio Fiscal, hay una entrevista a José Pablo Arellano, por el que tengo yo un enorme respeto profesional. Entonces, yo quisiera que la contingencia, que va a estar toda la semana golpeándonos con algún escándalo, con alguna denuncia o con alguna renuncia, que la contingencia no se coma la posibilidad de que tengamos un acuerdo previsional. El debate formalmente entiendo que empieza esta semana. Hay sectores de oposición que han dicho casi, yo diría, de entrada que no están disponibles para ningún acuerdo en la línea general del gobierno. Hay otros sectores que se han manifestado disponibles a conversar. Porque esta es una cuestión súper prioritaria. Las marchas que hubo en algún momento muy masivas en el no AFP, la realidad de gente que tiene pensiones miserables, no debiéramos dejar que eso se postergue por la contingencia política. Así que ese es mi... Yo creo que hay buenas razones para pensar que la propuesta que hizo el gobierno debiera corregirse en varios sentidos. Creo que hay que ver cómo se relaciona este esfuerzo fiscal adicional que quisiéramos hacer con el tema tributario, de manera que esto esté financiado y bien financiado, todo gasto permanente tenga un ingreso permanente y que no quede simplemente como un cachito que le dejamos al próximo gobierno. Sí, Luis Larraín. Yo estoy de acuerdo con Patricio en que esta es una discusión importante y creo que la discusión, de alguna manera, se ha visto o reforzada por algunas intervenciones que ha hecho Rodrigo Valdés, el ex ministro de Hacienda. Él insinuó de que el gasto que está exigiendo esta reforma al sector público podría ser muy alto hacia futuro. Curioso que lo diga el ministro de Hacienda, Michelle Bachelet, digamos, que fue un gobierno que se caracterizó por dejar varios gastos comprometidos hacia el futuro, en particular, por ejemplo, en materia de educación, que hoy día estamos viendo una discusión entre los rectores, el gobierno, etcétera, porque efectivamente las reformas que se aprobaron, hoy día ocurre en esas políticas públicas, comprometen una buena parte de gasto de otros gobiernos. Pero en esta discusión de cuánta plata vamos a comprometer de ingresos futuros, creo que hubo una intervención muy buena de Sebastián Claro, ex consejero del Banco Central, que tuvo una especie de polémica de estas por carta, que aparecen 3 o 4 veces, con Rodrigo Valdés. Y Sebastián hizo un punto que es bien importante. Dijo, es cierto que cuando nosotros aumentamos los recursos para el pilar solidario, es decir, para el aporte que el Estado le hace tanto a la pensión básica como a las pensiones que reciben algún tipo de aporte estatal, estamos dejando de gastar en otras cosas. Eso es efectivo. Pero lo que dice Sebastián Claro, que la manera correcta de hacerlo es efectivamente como se está haciendo y no a través de la introducción de un componente de reparto intergeneracional, en la cual la plata que yo como trabajador estoy aportando para el sistema le ayuda a financiar la pensión de una persona que está jubilada hoy día. Claro. Pero que la incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir con las finanzas públicas hacia futuro es mucho mayor con este sistema, porque de alguna manera está oculto cuánto estoy yo destinando a cada ítem. De hecho, el domingo publicó Sebastián Edwards una columna en el Mercurio, donde dice exactamente eso. Él dice, no hay peor momento para introducir un mecanismo de reparto intergeneracional que ahora. Porque efectivamente lo que ocurre es que la población de Chile es cada vez más vieja y por lo tanto que sean los trabajadores activos los que tengan que financiar a los pasivos, de alguna manera nos está adelantando un problema de futuro muy importante. Entonces, esta discusión que Patricio correctamente señala como una discusión importante, tiene estos matices. O sea, hay distintos instrumentos para efectos de esta, por así decirlo, conversación intergeneracional respecto al gasto fiscal. Solo decirle buenos días a Alberto Mayol, buenos que días. llegó. ¿Cómo te va, Alberto? Sí, Patricio. Con permiso de Aldo y Alberto, muy cortito, para polemizar en el ánimo constructivo con que introduje el tema con Luis.
no me interesa hacer una defensa de lo excelente que fue la política macroeconómica del gobierno anterior, pero yo te diría sí una cosa sobre la gratuidad, que significa que estamos gastando un montón de plata por los próximos 10 años para que los jóvenes puedan estudiar gratis en la universidad. Primero, que antes de aprobar la gratuidad se hizo una reforma tributaria. Mejor, no tan buena, regular, pero primero se consigue mayores ingresos, y podemos discutir si al final no fueron tantos mayores ingresos porque el crecimiento no fue el que se proyectaba, pero primero tú dices vamos a tener más plata y después la gastamos. Y segundo, está condicionado la ampliación de la gratuidad a ciertas tasas de crecimiento futuro. Yo no digo que sea la solución óptima, pero está amarrado el hecho de que tú pases del 6º al 7º, al 8º, al 9º decil, a que la economía chilena crezca a un cierto porcentaje. Pero igual está comprometido. Eso no podemos hacerlo. Igual está sí, por supuesto. Una cantidad muy importante. Pero eso no lo podemos hacer con los jubilados. Nosotros no podemos hacer a los jubilados decirle, mire, vamos a tener mejores pensiones, pero eso va a estar atado a que el país crezca, y si no crece, le vamos a quitar un pedazo de la pensión. Entonces, yo lo único que estoy diciendo es, asegurémonos de que vamos a hacer algo responsable. Y algo responsable probablemente significa volver a mirar el tema tributario, porque yo creo que en ese debate el gobierno no ha sido capaz de convencer a economistas bien sensatos de que esta reforma tributaria efectivamente es neutra, en términos de que no se pierde recaudación. No ha logrado convencer a gente sensata, a gente de buena voluntad. Entonces, si más encima tenemos menos ingresos tributarios, vamos a gastar un montón de plata. No vamos a tener menos ingresos tributarios. Si basta con que la economía crezca como ha crecido este año para que tengamos los ingresos tributarios. Hay una cosa que se llama, las holguras fiscales, que las calcula la Dirección de Presupuesto todos los años. En el último año del ejercicio de Michelle Bachelet, cuando Rodrigo Valdés era ministro de Hacienda, el informe de la Dirección de Presupuesto sobre holguras presupuestarias tenía holguras negativas. Es decir, no había plata para el próximo gobierno. Ese era su diagnóstico. Hoy día hemos tenido ya el informe de la Dirección de Presupuesto y hay holguras positivas. Y obviamente esas holguras positivas tienen que utilizarse en los programas que el gobierno ha presentado a la ciudadanía y que se aprueben después por el Parlamento. De manera que yo creo que es un ejercicio responsable lo que se está haciendo. Aldo Casinelli. Te lo dije. Esa fue la columna. Te lo dije, fue una columna sí, que escribió Luis, y que creo que refleja bien lo que están discutiendo. Entonces, para cerrar esto de educación, pero además en lo mismo, a ver, aprovecho, solo un paréntesis, que en este minuto están dando la PSU, sí, los estudiantes. Yo me vine con varios de ellos en el metro, aquí en la esquina hay un colegio donde estaba lleno, así que mucha suerte, mucho éxito a los estudiantes, pero sobre todo a los papás que hoy día están poniendo mucho empeño en 14 años de educación y lo que viene para adelante. Un saludo para ellos. Me parece muy bien lo que plantea Patricio respecto de la reforma previsional, porque es una reforma necesaria para muchas personas. Y yo creo que después de tener varias iniciativas, estudios, investigaciones, comisiones, proyectos, creo que tenemos un piso suficiente para entrar en esta discusión con muchos antecedentes y además con un marco relativamente acotado de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en términos de la reforma previsional, y además de cuáles son los principales objetivos o necesidades, más bien. Uno es inmediata, es decir, la gente que hoy día está pensionada o que está próxima a pensionarse. ¿Y cómo logras que en el cuarto y quinto quintil, que hoy día tienen pensiones relativamente cubiertas en esta lógica de las tasas de reemplazo, y el primer quintil, que también funciona bien, cómo nos concentramos en el segundo y el tercero, que es donde realmente se provoca el problema? ¿Y quiénes son los que están en el segundo y el tercer quintil? Para que la gente lo entienda. Es precisamente la gente de clase media, aquellos que hoy día tienen una renta de 1 millón, 1,5 millones, y que por el tema de pensiones bajan a 500 o 300 mil pesos. Eso es donde uno tiene que focalizar el esfuerzo. Y lo segundo tiene que ver con algo que ustedes estaban discutiendo recién. Era muy difícil, yo fui parte de la comisión que trabajó con el ministro Valdés, era muy difícil esta lógica intergeneracional, porque tú estabas trabajando con gente que tenía ingresos medios y bajos, que hacía transferencias dentro de la misma gente, es decir, gente con 700 que le pagaba a la gente con 500, o de 500 que le pagaba a los de 300, entonces se producía ahí un grave problema. Por eso que la introducción y la utilización del pilar solidario, que es ir ampliándolo, creo que es una buena forma de introducir y seguir introduciendo solidaridad desde el Estado hacia la materia de las pensiones.
Alberto, Sí. una frase para poder irnos a comerciales y seguimos a la vuelta contigo. Bueno, muy simple. Yo creo que la mirada que estamos haciendo simplemente de cuál es la pensión final, elimina el análisis de todo lo que pasa antes, que también es algo importante. Por de pronto decir que el último informe sobre pensiones en España señala que sin los migrantes no sería posible pagar las pensiones hoy día en España. Y aquí que decimos que nos falta mano de obra, gente trabajando en edad de población económicamente activa, resulta que decimos que no tienen que llegar los migrantes y tienen que irse. Entonces, me parece que aquí hay un análisis que es muy sesgado. Quisiera entonces a la vuelta poder decir algo respecto a cómo funcionan las AFP en términos generales, cómo 6 compañías pueden hacerse cargo de 3 veces el presupuesto de la nación, el poder real que genera eso, el hecho de que los medios de comunicación muchas veces, a mí la única censura que me han hecho de columna en medios de comunicación ha sido sobre la AFP. O sea, no se puede hablar de la AFP. ¿Cómo no se puede hablar de la AFP? No se puede. Bueno, vamos a ir a llevamos más de un comerciales. año No se hablando de la puede. AFP. Vamos a ir a comerciales. ¿En qué país vivimos? Oye, pero las pensiones Por eso hay te estoy que... diciendo hechos concretos. O sea, te puedo, puedo mandar la columna. ¿No se ha hablado de la AFP del último año? Ya, No, vamos a ir ya. a comerciales. Y a las pensiones hay que defenderlas con muelas y dientes. Ya. Las personas no son perfectas, las familias tampoco, pero ellas le dan más sentido a tu vida. Porque el recuerdo, tu familia es tu mejor legado. A través de correos a todo Chile. En esta Navidad, que ellos celebren como quieran. Bueno, antes de irnos a comerciales, estábamos hablando del sistema de pensiones, de la AFP, y durante los comerciales ya pasaron al tema también de las filtraciones de las grabaciones del comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, que también habló justamente sobre las pensiones del ejército, dando cuenta, comunicándoles que va a haber esta reforma, que hay que ser estratega, el bien a cautelar son las pensiones es algo que hay que cuidar con dientes y muelas, si es necesario alargar la carrera militar para que prevalezca la esencia de las pensiones nuestras, hay que hacerlo. Es uno de los párrafos relacionados con los que estaban hablando recién, Alberto. Bueno, sí, la verdad es que esta situación, esta filtración, revela varios asuntos que son de relevancia. Primero, revela la información de casos de corrupción graves juzgados por el mismo comandante en jefe, o sea, Sí. obviamente. En segundo lugar, revela que el comandante en jefe, que la posición monolítica que normalmente las Fuerzas Armadas se les insta y intentan tener, no es tal, porque aquí hay una filtración de una grabación de 2 horas con una cantidad de material descomunal. O sea, cada uno de esos materiales sería noticia por sí sola por una semana. Lo hace que la combinación de todo hace que uno no sabe por dónde empezar, pero tenemos una situación bastante crítica en ese sentido. En tercer lugar, el comandante en jefe debe estar sometido a una presión muy grande, porque va a tratar de contener, ¿ya? Lo que evidentemente es la falta de sentido común político del mundo militar, probablemente, porque está tratando de decirles, miren, afuera están pasando cosas y no podemos estar hablando de X si la gente está hablando de Y, ¿no? Y tenemos evidentemente una prebenda enorme respecto al resto del país, que es el sistema de pensiones, que tenemos que defender como sea. No lo dijo de una manera ostentosa, hay que ser bien justo, porque se ha malinterpretado al respecto, pero tenemos que defenderlo, y para defenderlo tenemos que ponernos nosotros a trabajar, a ponernos las pilas y qué sé yo. Lo que al filtrarse dejó en crisis el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Entonces, la verdad es que esto revela la fractura institucional que no solo ha acompañado a muchas de estas instituciones armadas, sino que a muchas también civiles, y lo que nos demuestra es la debilidad radical, que además inocula una nueva crisis al gobierno, donde el ministro de Defensa, la verdad es que ha tenido una posición más bien de protegerse él mismo, de llamar al orden y decir que tenga que pedir poco menos que disculpas el comandante en jefe, lo que es parte de su trabajo, pero evidentemente no se ha visto ninguna línea de acción un poco más sofisticada. Aquí estamos hablando de armas que llegaron al mundo de los narcotraficantes, armas perdidas que son armas de guerra, y que se habían abierto sumarios, pero no nada demasiado importante. Creo que la magnitud de lo que estamos hablando es algo de alta relevancia. Una cosa es la corrupción en términos de sacar dinero directamente, y otra cosa es el hecho de que las estructuras mismas de un funcionamiento institucional
estén debilitadas y corrompidas. Ahora, en la parte de los, de las pensiones, a propósito de eso también, y también se habla de lo que ustedes comentaban en los comerciales, que descartó cualquier alza salarial, les dijo a quienes lo escuchaban, que eran unos 800 oficiales, descartando de paso cualquier alza salarial en el corto plazo, como reclamaron algunos presentes. Entre otros temas, también habló de la guerrilla interna, dijo que la sociedad exige un nuevo estándar al ejército y confesó que lo desgasta enfrentar el trabajo guerrillero de quienes sabotean a la institución desde adentro. Y también descartó que exista un quiebre entre oficiales y suboficiales, como planteó el diputado Leonidas Romero, de Renovación Nacional. Eso no lo voy a permitir a nadie, sea quien sea, no voy a permitir bajo ningún punto de vista que se coloque una cuña entre los oficiales y los suboficiales. Yo no voy a aguantar que sea quien sea se dé gustitos con uno. Son algunos de los párrafos. Luis Larraín. Bueno, a ver, hay como varios ángulos en los cuales uno puede mirar esta noticia. En el tema de las pensiones y de las remuneraciones, solamente recordar que efectivamente las Fuerzas Armadas tienen un sistema de pensiones que es más favorable que el del resto de la población. Pero también considerar que las remuneraciones de las Fuerzas Armadas no han mejorado como han mejorado otras remuneraciones en el mundo civil. Y por lo tanto, cuando uno habla de qué es lo que se va a hacer en definitiva con el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, sobre el cual yo creo que hay que hacer reformas, porque el problema del envejecimiento de la población obviamente también los afecta a ellos, hay que considerarlo en conjunto con el tema de las remuneraciones, de alguna manera. Y esto también está, diría yo, en ciertas situaciones que a mí me parecen bastante inaceptables, pero que ocurren, de abuso de ciertas cuestiones administrativas por parte de algunos oficiales de ejército, como ha sido el tema de los pasajes. Hay esto es una opinión mía personal, pero es como una suerte de justificación, entre comillas, de que dado que tienen tan malas remuneraciones, entonces hay estos otros pitutos, entre comillas. Y estos otros pitutos, el caso más típico que es la utilización de los viáticos, ¿no es cierto? Que los viáticos se utilicen, digamos, para ahorrar plata, ¿no? Entonces, aquí con los viáticos, en lugar de cumplir la función que es el viático, que es pagar un gasto, hay instituciones y hay gente que lo usa para aumentarse el sueldo. Entonces, parece haber en las Fuerzas Armadas, por las cosas que uno ha escuchado, un poquito de esa mentalidad. ¿Te fijas tú? Yo me voy a aprovechar acá, dado que el sueldo es malo, pero el viático no es tan malo, entonces yo voy a hacer este viaje y me voy a ahorrar esta plata. Y hasta llegar al ilícito, que significa esta cosa con los pasajes, en la cual prácticamente lo que se hacía era que se compraba un pasaje caro, con cargo al Estado, Claro. Y ese pasaje caro después se cambiaba por pasajes más baratos, pero que o favorecían a la señora o favorecían ir a otros destinos y todo lo más. Entonces, en el fondo, con plata fiscal se estaban obteniendo beneficios personales. Es una cuestión indebida y está en parte de toda la problemática que ha surgido en relación a las Fuerzas Armadas. Ahora, yo diría que en ese caso, primero dejo constancia de una cosa que es importante, porque esto le trae críticas a veces al gobierno del presidente Piñera por lado y por lado, pero resulta que digamos que muchas de estas situaciones han sido destapadas en gobiernos de centro derecha y en particular en el gobierno del presidente Piñera. Aquí se alegaba mucho contra la ley reservada del cobre, pero lo único que presentó un proyecto de ley que cambia y que afortunadamente parece que va a ser ley luego, esa situación fue el gobierno de centro derecha y no los gobiernos de centro izquierda. Ahora está ocurriendo un poco lo mismo, se dan a conocer situaciones, se develan situaciones, pero estas situaciones vienen pasándose bastante tiempo. Entonces hay gente que atribuye esto, y puede ser un punto, a que no hay tutela del mundo civil sobre el mundo militar. Pero la verdad es que llevamos mucho tiempo en esta cosa, y como que ya era cuenta de que alguien se percatara de que no hay esta tutela. Entonces, ahora, ¿se percataron porque se filtró las grabaciones? ¿O? Bueno, por distintas cosas, ¿no? Desde antes ya vienen otros casos. Y en el caso de las grabaciones en particular, yo creo que el problema con las grabaciones es que afirmaciones de esa gravedad en general
no se comentan simplemente. O sea, las autoridades que tienen a su cargo algo deben procurar resolverla. Cuando se entrega una información a tan grande número de personas, 900 personas, uno en el mundo de hoy puede esperar de que esas se filtren. Hoy día eso es un hecho. Eso ya no solamente en la Fuerza Armada, sino que en cualquier institución. Si tú hablas a 900 personas, eso se va a filtrar. Pero eso es un hecho. Entonces, cuando tú... O sea, los jefes de instituciones no son comentaristas. Entonces, esto que puede ser una cosa como de clima laboral, y oye, yo les quiero contar algunas cosas y todo lo más, ya no resulta. O sea, aquí no hay que preocuparse solamente de los problemas, hay que ocuparse de los problemas. Yo creo que ese fue el gran problema de esta intervención. Ahora, que me parece desleal si es que efectivamente un capitán de Carabineros filtró esta institución en un medio de comunicación, me parece desleal, porque la intención del comandante en jefe era informar a su gente de lo que estaba pasando y todo lo más. El problema es que el énfasis estuvo en eso, claro, y el énfasis no estuvo en las soluciones. O sea, ahora, si él hubiese hecho también una intervención diciendo, y dado esto, yo hice tales denuncias a la fiscalía, hice tal otra cosa, informé a la autoridad, pero ese no fue el énfasis de su presentación. Ahora, él dijo que a propósito de los temas de corrupción, estamos haciendo todo lo humanamente posible con la Contraloría General de la República, y en eso me he empleado yo también, para que se entienda el contexto de lo que eran los viajes de la Academia de Guerra y de la Academia Politécnica, de manera tal que no se lleven a cabo o no se realicen estos juicios de cuenta. El general Martínez también lamentó que hasta ahora las gestiones no hayan resultado, dijo que había conversado con el Contralor, que el Contralor había entendido las razones, pero parece que alguien se opuso, entre otros párrafos, ¿no? Aldo Cassinelli. Tratando de, aquí hay mucho material, muchas cosas y muchos temas. ¿Qué es lo más grave que te parece de todo lo que se ha conocido? Obviamente lo más complejo es que se filtre una reunión de este nivel. Eso puede estar dado por una cosa que dice el comandante en jefe, que lo dice también, que es esta suerte de guerrilla interna que tiene. Ya eso muestra que hay un problema interno y por lo tanto las reuniones se podrían entender en esa lógica. En el tema de pensiones, para continuar con ir punto a punto, el tema de las pensiones hoy día que tiene el Ejército y en general las Fuerzas Armadas se está modificando por dos vías. Se está modificando por el sistema de pensiones, pero fundamentalmente por el proyecto que está próximo a ingresar, que tiene que ver con alargar la carrera militar, que va por esas dos vías, solucionando dos problemas inmediatamente. El Estado de Chile forma gente muy capacitada que en su pic de profesional sale. Y por el otro lado tiene un costo en términos de pensiones. El otro tiene que ver con el financiamiento, que es la ley del cobre, proyecto que se presentó el 2012, que fue aprobado por 107 diputados de 120 en ese minuto y que quedó prácticamente detenido durante los últimos 4 años y que se vuelve a través de indicaciones a reactivar ahora. Otro tema que se pone en cuestionamiento y que me parece que es complejo lo que plantea el comandante en jefe respecto de la relación con el poder civil, porque el ministro de Defensa lo llama a dar explicaciones. Y eso me parece que es contundente respecto de lo que lo obliga. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque llegado el ministro de Defensa, hace una cosa que es muy, muy importante, que es entregar y obligar a la apertura de todas las cuentas corrientes del Ejército a la Contraloría. Eso lo hace de entrada, no lo hace después de... Lo hace a razón de esto. Y solo un detalle que tú leías ahí que me parece que aclaró también, después de la reunión con el ministro de Defensa, es que esas supuestas gestiones con el Contralor en realidad al parecer no eran reales. O sea, les dijo algo que no... Al parecer, por cuanto después él asume que no está en esa reunión, o por lo menos en esa reunión no se trataron estos temas. Lo dice después de la reunión con el ministro de Defensa. Entonces, incluso hay varias la cosas. Contraloría desmiente de que hubo una reunión, con el Contralor Bermúdez. Claro. Patricio Zapata, ¿qué es lo más grave de todo esto? Que se haya filtrado, los temas que hablaron, que sean Fuerzas Armadas deliberantes, como se ha dicho. O sea, para mí lo más grave es que el comandante en jefe
admita o reconozca que está enfrentando una guerrilla interna. ¿Qué significa eso? A mí me parece que nuestro interés como sociedad es que tengamos Fuerzas Armadas que cumplan cabalmente varias condiciones, que sean profesionales, y eso sugiere estar mirando atentamente el tema de la renta, el tema de la pensión, el tema del equipamiento, que sean obedientes, estrictamente obedientes a sus mandos, que sean no deliberantes, que no sean asambleas en las que se trata de persuadir, porque eso es deliberar. Nosotros aquí estamos deliberando, estamos tratando de convencernos y de convencer. Eso no puede ocurrir en una institución como el Ejército. No pueden haber asambleas en que el comandante jefe trate de convencer a las personas de una cierta bondad de una política. Él tiene que bajar instrucciones. Los militares son ciudadanos, en Chile votan, pueden tener opinión, pero como cuerpos armados no son deliberantes. Entonces, a mí me parece que es complejo, como dice Lucho, realmente es de una ingenuidad increíble pensar que en una reunión con 900 personas esto no se va a filtrar. No sabe en qué país, en qué época del mundo estamos. A mí me parece bien preocupante. Ahora, el tema más de fondo, yo creo, es, y se ha puesto en evidencia por varias cosas en los últimos meses, es la capacidad que tiene la sociedad de ejercer un control y fiscalización sobre lo que ocurre en estos cuerpos armados. Fíjense que ni siquiera hablo de civiles para no plantear una especie de lucha entre civiles y militares. No, digo, la sociedad nacional, a través de sus órganos legítimos, la Contraloría, los tribunales, el Parlamento, la ley, el presidente, los ministros, que representan a la sociedad, porque repito, como en Chile los militares votan, bueno, resulta entonces que esas autoridades nos representan a todos, es la sociedad la que fija las reglas. Y este es el momento en que nos empezamos a echar la culpa de que el gobierno de Piñera ha sido proactivo porque propuso tal cosa. Yo creo, si uno hace la mirada más larga, uno va a descubrir, que la dictadura en los últimos meses se encargó de blindar y bloquear jurídicamente a las Fuerzas Armadas, porque había un temor enorme de que con el retorno a la democracia hubiera algún tipo de vendetta o desquite. Entonces se aprobaron en los últimos días leyes orgánicas que blindan los temas de financiamiento, y ley orgánica significa que hay que tener no mayoría simple. Se blindó el tema de los ascensos, los retiros. La derecha defendió pero a brazo partido la legislación orgánica de Fuerzas Armadas. Yo, la única vez que trabajaba en el gobierno fue en el gobierno del presidente Patricio Aylwin, y yo tengo perfecta memoria de lo que pasó con los proyectos de ley y proyectos de reforma constitucional sobre inamovilidad de los comandantes en jefe, sobre ascenso y retiro, y me acuerdo perfectamente cuál fue la postura de la UDI y Renovación Nacional, porque había un miedo muy grande de que los políticos fueran ahora a desquitarse y a destruir y destrozar la carrera militar. Pero han pasado unos años, Patricio. Han pasado muchos años, y recién en el año 2005 logramos que se derogara la inamovilidad de los comandantes en jefe. O sea, se demoró la derecha 15 años en darse cuenta que era absurdo que los comandantes en jefe fueran inamovibles. Se demoró 15 años la derecha en darse cuenta que era absurdo que el Consejo de Seguridad Nacional pudiera autoconvocarse y pudieran decirle al presidente de la República que no estaban de acuerdo con lo que le estaba haciendo. Entonces, que ahora uno quiera... Aquí todos tenemos grados de culpa distintos, pero lo que no puedo aceptar, digamos, es que un sector político que apañó en forma clarísima y en forma firme y decidida a las Fuerzas Armadas en todo lo que estaban haciendo, ahora diga, nosotros no, nada, nunca. De hecho, yo quiero recordar, hubo iniciativas para establecer un financiamiento distinto, para derogar la ley reservada del cobre. Pero eso no avanzaba en nada porque requerían un quórum muy alto. Entonces, hay debilidades, se pudo haber hecho más, pero yo de verdad pido, para no abusar de la amnesia de la gente o de la mala memoria de la gente, que no me vengan a decir que el problema de la autonomía de los militares es culpa de un sector político que es la centroizquierda. O sea, aquí hubo una decisión durante mucho tiempo de asegurar esa autonomía, lo que costó trasladar la dependencia de Carabineros desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, lo que ha costado crear cuerpos civiles en el Ministerio de Defensa. ¿Ese cambio? 2008, 2009.
Está bien. O sea, han pasado 10 pero, años. no, digamos. Está bien. Patricio, mira, Pero entre medio de esos 10 años ha gobernado la derecha 6 de los por eso, 10. pero en Ya, el momento vamos que, a ir a en el momento que los comerciales. proyectos se ponen en discusión, se aprueban, después no siguen avanzando. Vamos a ir a comerciales. Pero eso tampoco pasó cuando era Andrea Lamán ministro de Defensa. Él lo propuso en 2008 y pasaron los años siguientes el gobierno, o sea, del 10 Ya, al 14 y no avanzó nada. acá, En 2012 se aprobó en la Cámara de Diputados vamos y se a ir a- estancó durante 4 años. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta el último bloque, como me decía Aldo Casinelli antes de entrar al primer café, la encuesta CADEM de alguna manera cómo cambia el eje, ¿no? De los problemas, cambió las prioridades, digamos, y cómo el gobierno va a tener que trabajar para retomar la agenda. Vamos a comerciales, reciclar es nuestra obligación, dice Familand, primero en anticiparse a la nueva ley. Seguimos en el primer café con Alberto Mayol, Patricio Zapata, Aldo Casinelli, Luis Larraín. Recordemos lo que decíamos antes de irnos a comerciales, que tú analizabas, Aldo Casinelli, cómo los resultados de la CADEM cambian de alguna manera las prioridades. Recordemos que la imagen, por ejemplo, de Carabineros alcanza su mínimo histórico de 39 a 28% y la aprobación del presidente Piñera a 38%. Es la primera vez en su segundo gobierno que la aprobación se pone bajo el 40%. También, bueno, en general la imagen de todas las instituciones de seguridad y orden, el Ejército baja de 58 a 45, la Armada también baja, la Fuerza Aérea y la PDI. En fin, todo esto sin lugar a dudas que tiene que ver con el contexto de todo lo que ha ocurrido con el tema Camilo Catrillanca. Aldo Casinelli. Claro, era algo predecible que el tema mapuche iba a afectar al gobierno. Lo importante ahora es ver cómo el gobierno logra retomar la agenda. Yo creo que ese es el principal desafío que tiene el gobierno hoy día. ¿Por qué? Porque los datos en esta materia son muy contundentes respecto de la línea que se ha seguido. Entonces, ese es, yo creo que es la principal preocupación o el principal desafío o la principal tarea que tiene que tener sobre todo el gobierno y estas dos líneas que está siguiendo. El Ministerio del Interior, porque tú necesitas generar ambientes de seguridad, pero además cómo retomas el plan de Araucanía, que era el mecanismo por el cual se estaba tratando de alcanzar acuerdos o al menos generar las confianzas para sentarse a la mesa y trabajar un acuerdo. Yo creo que ese esfuerzo que se había realizado se retrocede de manera significativa. Y cómo lo retomas, incluso con la noticia que daba de la salida del director de CONADI, que además ya lo había hecho la vez anterior, había estado en el cargo la vez anterior, las redes que tú tienes para retomar este cargo, para retomar el plan de Araucanía, claro, que es poner el otro elemento en la zona, que es como aquí hay un acuerdo yo creo que muy muy grande de cómo que esto se soluciona por la vía política. Pero ¿qué significa solucionarlo por la vía política? Si ese es el gran problema. Recordemos que comunidades indígenas han anunciado que van a seguir movilizados por este caso. Declaramos un mes de rebeldía mapuche y hubo ya varias manifestaciones, quemas, ¿no es cierto? Como sí, hemos visto toda esta semana. Solo un dato, sí, Aldo. porque pareciera el tema de la violencia. Solo un dato que llama la atención, y por eso que yo digo el énfasis del plan de Araucanía o de un mecanismo que vuelva a sentar a la gente a la mesa. Son alrededor de 1.200 comunidades en la región, 1.200 comunidades mapuche, y de las que se declaran en rebeldía o que actúan en la lógica violenta, son 28. Es decir, no es que toda la zona esté inundada por violencia. Por eso que cómo logramos compatibilizar, claro, o retomar la conducción por este otro lado, por el lado de la actividad más política, de diálogo, de hablar, de tratar de buscar soluciones al conflicto por otra mirada. El lunes pasado habíamos conocido ya las declaraciones del ministro Chadwick, ¿verdad?, donde él informaba que efectivamente el carabinero del GOPE sí llevaba la cámara. Ustedes lo alcanzaron a comentar. Después, toda la semana se fueron conociendo más detalle. Empezó el conflicto, la polémica, mejor dicho, por el, entre comillas, Comando Jungla. Ayer se supo que efectivamente
el apelativo jungla sí estaba en los documentos de Carabineros, bueno, en fin, y las demandas. Compras oficiales, claro. Claro, sí. Y las demandas, ¿no es cierto?, de los grupos allá pidiendo que se retiraran estas fuerzas, estos tanques y todo lo demás, la militarización, como se habla. Tema que sigue siendo complejo, Alberto Mayor. Yo creo que es evidente que el gobierno ha demostrado que aquí no había un plan sólido, y eso es muy evidente. O sea, un gobierno que presenta el Comando Jungla hace un par de meses atrás y termina diciendo que el Comando Jungla no existe, ¿ya? A pesar de que hace compras en nombre del Comando Jungla, y que además efectivamente ambas cosas son ciertas. Es cierto que existe y es cierto que no existe. Entonces, cuando tú tienes esa situación, ¿ya? Tú dices, bueno, aquí ha sido mucho. Yo creo que lo problemático quizás es justamente cuando los gobiernos creen que tomar control de la agenda no tiene nada que ver con el timón mismo del gobierno. O sea, aquí hay un tema que no se ha logrado tomar en serio la magnitud de la problemática, que tiene carácter histórico. O sea, yo les quiero decir que el último parlamento mapuche, el Coscós 1907, se hace por las muertes de comuneros mapuche en manos de policía. O sea, no es una situación casual. Nosotros, los seres humanos, repetimos la historia sin necesidad de saberla. Y eso es algo que es muy importante saber. O sea, para eso existen las ciencias sociales, la antropología, para eso existen todas esas cosas que los gobiernos sistemáticamente en Chile pretenden olvidar. En ese sentido, tomarnos hoy día de los datos de la CADEM resulta insuficiente, por de pronto, porque la CADEM, o sea, la antigua DIMARC al lado de la CADEM es como la NASA, ¿eh? Y Roberto Méndez es una especie de Einstein al lado de Isaacson. Entonces estamos hablando de una situación. Te doy un dato al respecto, sí, Alberto, porque a propósito de Roberto Méndez, Roberto sigue dirigiendo una encuesta que es la encuesta UC Bicentenario. Sí. Que es muy buena encuesta. Bueno, esa encuesta que tiene una serie del año 2007 al 18, que es la que acaban de presentar, el conflicto de Chile es el conflicto mapuche. Es el único tema que crece y es el único tema que se instala en sí, está muy bien, y anda al 1700, al 1800, al 1900, y es el conflicto de Chile. Luis Larraín. Entonces, sí, yo creo que el conflicto mapuche o el tema de la Araucanía efectivamente es un tema de gran preocupación para los chilenos, porque se percibe que efectivamente no hemos logrado como comunidad, como país, una buena solución para las demandas que allí hay. Ahora, yo quiero decir, sí, que creo que los pequeños grupos que realizan actos de violencia, en particular la CAM, la misma comunidad de Temucuicuyo, son expresiones minoritarias dentro del mundo mapuche. Si uno mira toda la evidencia, incluida encuestas, la encuesta Bicentenario y otras encuestas que se han hecho sobre lo que piensa la ciudadanía allá, ellos están por soluciones pacíficas. De manera que, más allá de que si hubo comando jungla o no lo hubo, o lo hubo y no lo hubo, como dice Alberto, en definitiva, lo que uno debería tratar de buscar, y que no es fácil buscar, porque yo creo que hay gente que no lo quiere, es establecer cuáles son los estándares para tratar el problema de orden público de la Araucanía. Lo que incluye, obviamente, la obligación del Estado de Chile, que tiene funcionalmente el Ministerio del Interior, de mantener el orden público, pero que también tiene que incluir un diálogo, creo yo, con la sociedad y con las comunidades locales, de manera de establecer ciertos protocolos y ciertos acuerdos que permitan que, si efectivamente el 90%, el 95% está por una solución pacífica, esa prevalezca. Yo creo que hay gente que no está por una solución pacífica. Yo creo que hay gente que es extrema y que quiere, de alguna manera, que prevalezca la violencia en la zona. Pero son muy minoritarios. Y en la medida en que, por ejemplo, yo creo que es muy importante la labor que están haciendo las fiscalías hoy día, de manera de aclarar todas las circunstancias que rodearon a la muerte de Camilo Catrillanca, incluyendo
estos robos de automóviles, digamos, con violencia, aclarando si efectivamente esos vehículos fueron a parar a la comunidad de Temucuicue, en qué circunstancias ahí ocurrió, después cómo murió Camilo Catrillanca, quién le disparó, etcétera. Porque son todos parte de la situación que ocurre en la zona. No, yo creo que se ha criticado a Alberto Mayor, él hizo una entrevista en que volvió a reiterar a Luis Mayor, perdón. También se ha criticado a Alberto. Sí, pero por otras razones. Yo siempre recuerdo que en Madrid hay un metro que se llama Guzmán el Bueno. Yo siempre me preguntaba cuál era el malo, pero después me acordé que en Chile existía. Entonces, me pasa lo mismo con Luis. Y algunos lo mataron, digamos. Pero bueno, yo creo que yo revisé lo que dijo Luis Mayor y efectivamente él asegura, y el periodista no fue capaz de desmentirlo, de que él jamás dijo que habían antecedentes judiciales. Dijo que había antecedentes. Dijo que había antecedentes. ¿Qué antecedentes? ¿Qué antecedentes policiales? Si yo te digo a ti, una detención. ¿Qué entiendes tú? No, pero por favor. Hay una detención. Es que esta capacidad va a negar las cosas. No, es que él dijo que había antecedentes. Hay antecedentes policiales. Los antecedentes policiales son partes de Carabineros donde consta la detención de este señor. Entonces, pero él no dijo, porque el cargo que se le hizo es que él había dicho que había antecedentes judiciales. Y él no dijo, cuando dices antecedentes por un robo de autos, dice que entonces robó autos antes. Pero es un antecedente que podía haber. Pero sí, es re fácil usar el lenguaje adecuadamente. Claro. Él no dijo que había antecedentes judiciales. El lenguaje dijo que había la dimensión llamada connotativa. Sí, yo sé. Y la connotación que significa eso. Por eso que tú hablaste de Guzmán el malo, claro. Y eso crea realidad y crea cosas después. Pero está bien. Yo lo que te quiero decir es de que aquí se le criticó a él por eso. Chadwick fue quizás más cauteloso en el lenguaje. Y por eso si tú ves las declaraciones de Chadwick no vas a encontrar nada que se le pueda echar en cara. Pero en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que este hecho, o sea, si el fiscal llega a determinar de que Camilo Catrillanca murió por un disparo realizado directamente por un efectivo de Carabineros, yo de verdad no creo, puede haber otra gente que crea eso, yo de verdad no creo que los efectivos de Carabineros hayan ingresado a la comunidad de Temucuicue con el objetivo de dispararle a un comunero. No lo creo. Y por lo tanto, yo creo que la justicia... Es un prejuicio tuyo. Yo creo que la justicia... es que es un prejuicio... Oye, así como está el revés. Es un prejuicio fijado, los que tienen en un mínimo... Que han legitimado. En un mínimo de, llamémoslo, esperanza civilizatoria. Yo no creo que los carabineros en Chile ingresen a las comunidades a disparar a la gente. Que en la historia de Chile esto no es infrecuente. Claro, puede haber ocurrido. Yo parto del prejuicio de que no sucede, porque tengo que creerlo, porque si no creemos eso, que aquí hay una decisión previa que es de gobierno, que es establecer, o sea, ¿tú crees que es posible que lo hayan mandado? No voy a cometer tu error. Yo lo que te estoy diciendo es una cosa muy simple. Aquí hay un error previo, que es el del gobierno, que simplemente dice que una instrucción que es que hay que entrar a delitos comunes con el GOPE o el Comando Jungla. O sea, eso no pasa en ninguna comuna de Chile y eso significa un régimen de excepción que es inadecuado. Eso tiene que ver con la proporcionalidad de la fuerza que tú utilizas. Es que no hay proporcionalidad en ese caso, justamente. Para eso están las investigaciones. Para eso están las investigaciones. Y yo creo que es importante que esas investigaciones diluciden los hechos, todos los hechos. Se habló de un enfrentamiento, acuérdate. Bueno, se habló de un enfrentamiento porque los carabineros aseguran de que los vehículos que ellos tienen están con proyectiles. Entonces eso pero no tienen por qué ser de ese día. Pero bueno, y una fiscalía no puede determinar eso. Por supuesto. Entonces, si mintieron, imagínate. Bueno, está el tema de ya lo habían comentado ustedes la semana pasada de la cámara que y después se supo que la había cortado con una tijera, en fin. Patricio Zapata. Mira, yo quiero recordar un poco, nosotros el lunes pasado conversamos de esto y yo por lo menos para evitar que el tema se fuera por ese lado, asumí de entrada que era un problema que tenía nuestro Estado y donde esta muerte no es la primera, ni la segunda, ni la tercera. Desgraciadamente es una más. Y en ese sentido yo lo dije para que no se discutiera esto como pequeña o pequeñísima política. Yo lamento, leyendo las declaraciones de Luis Mayor el fin de semana, que él no haga ninguna reflexión más de fondo, porque tiene derecho a defenderse,
y podríamos discutir exactamente las palabras que usó, pero yo lo que no advierto ahí es la siguiente cuestión. Tú eres la autoridad política del gobierno y hay una persona que muere de un balazo en la cabeza. ¿Cuál es el énfasis que tú vas a darle a ese hecho? Tú como jefe de gobierno y como gobierno. Tú puedes elegir el camino de ponerle contexto y durante los siguientes 2 o 3 días hablar de la cantidad de atentados que han habido en la Araucanía, cosa que es cierto, han habido muchos atentados, 500, 600. Tú puedes poner el énfasis en el hecho de que había habido un robo y puedes hablar de las profesoras que fueron agredidas por unas personas que tenían unos machetes, lo que también es cierto parece. O sea, tú puedes elegir el énfasis o tú puedes detenerte en el hecho de que hay una persona que murió y todo indica que murió por la acción de un agente del Estado y agregar, esperemos la investigación. No es inocente el cuándo y el cómo se dicen las cosas. Y yo creo que una vez más le jugó una mala pasada a algunas personas esto que podríamos llamar el contextualismo. ¿Ah? Estamos hablando de la muerte de alguien y tú sientes la irrefrenable necesidad de empezar a hablar de elementos de contexto. Y puede que en tu cabeza no esté quizá directamente justificar, pero el efecto es ese. El efecto de muere un cabro de 26 años de una balazo en la cabeza y tú lo que te pones a hablar es de la cantidad de robos que han habido, de unas profesoras espantadas, de una cantidad de bombas y de que iglesias quemadas. El efecto es que algún torpe que está escuchándote piensa, murió en su ley. Entonces, ni siquiera imputo intenciones. Yo no imputo intenciones al ministro Pérez, que estuvo en el sur, o al ministro Chadwick, o al ministro Mayor. Yo digo, ¿cuándo va a ser el día que aprendamos que cuando una persona muere por acción de un agente del Estado, lo que no tenemos que hacer para empezar es hacer ese tipo de contextualizaciones? Esperar el resultado de la investigación, ahí se verá hasta qué punto hubo o no un cuadro en que explica por qué hayan disparado o no. Pero a mí me parece que este año 2018, si nos tiene que dejar alguna enseñanza, fue el año del ministro Mauricio Rojas y el montaje en los derechos humanos, el año 11, es que cuando se trata de la vida de las personas que mueren por acción del Estado, antes de precipitarnos a justificar, empezar a decir, bueno, pero es que había pasado tal cosa, es que había una crisis, es que Cuba, es que no sé qué. No. A mí me sorprende además porque las personas que incurren en este defecto son las mismas que en otro terreno, en otro plano, son súper principistas. ¿Ah? O sea, cuando hablan de aborto, ¿ah? No aceptan para nada hablar de contexto y acusan de relativistas morales a los que ponen contexto. Entonces yo digo, la moraleja. La moraleja. No estoy diciendo que toda la derecha. Estoy diciendo que una vez más se puso en evidencia un modo. Y el exintendente Mayor no tiene, yo creo que yo lamento que no se haga una reflexión de decir, porque este gobierno estaba preocupado de la paz y el diálogo. Mi mensaje debe haber sido de paz y diálogo, clarísimamente, y dejar que la justicia y los fiscales determinen después. Y no lo hice. Y el gobierno del que soy parte, durante 2 días se dedicó a hablar de las profesoras y de los bombazos y de la iglesia. ¿Para qué? Sabemos que eso existe. Y yo creo que esa es la razón por la cual una opinión pública que no está de acuerdo con quemar iglesias, que no está de acuerdo con la muerte de la familia Lusinger, que no está de acuerdo con el terrorismo, la opinión pública castigó, parece, al gobierno. Entonces, si no hay autocrítica, no hay aprendizaje. Bueno, hagámosle un poquito caso a gente como Alfredo Moreno, que en ese punto no se perdió. Se nos terminó el primer café. ¿Seguimos el próximo lunes? ¿Me dan un segundito? Muy corto. Sí, Alberto Mayor. Sí, lo que pasa es que murió Bernardo Bertolucci. Así es. Yo solo quiero recordar que en Chile por 30 años una película de él estuvo censurada. Y estuvo censurada porque el Consejo de Calificación Cinematográfica del 74, por 30 años, estuvo muchas veces con predominio militar, inclusive. Ahí hubo más de 1000 películas censuradas durante casi toda la transición. Entonces, simplemente decir que cuando hablamos de los problemas de que los militares no entienden muy bien dónde están parados, tiene que ver también con que se le dieron funciones. Alberto, tú hablas del último tango en París. Hablo del último tango en París, pero recordemos también que Bertolucci fue acusado por la escena también de polémico de hoy día violación. A lo mejor no podría filmarse esa película. Pero, claro, yo de verdad, exactamente. pero también está La Última Tentación de Cristo, El Violista en el Tejado, Pepi Lucy Bomb, o sea... Pero lo importante es reconocer a un gran director como era Bernardo Bertolucci, que hoy día falleció, y eso yo creo y la acusación que se hace
en todo caso, hay que leer bien la declaración, porque la declaración fue a partir de una declaración del mismo. Sí. Y la verdad es que la declaración no dice lo que después dicen las noticias. Es Bueno. bien evidente. Ya, Aldo Casinelli, Alberto Mayol, Patricio Zapata, Luis Larraín, hasta la próxima semana, que les vaya muy bien. El próximo lunes vamos a ver si para Luis el baguette está más crujiente y el bocachino está más dulce. Yo creo que felicitaciones, Luis, felicitaciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, que les Oye, vaya para el otro bien. equipo Chau, es chau. la marraqueta, digamos, pero... Sí. Oh, El croissant, el no. croissant. El croissant. No, no sean Está más así, crujiente. nada que ver, nada que ver. Comentario en los sentidos. Sí, nada que ver. El primer café en cooperativa. Presentaron